Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis venezolano, conversando hoy con el doctor José Vicente Haro, abogado constitucionalista, y dejamos pendiente del tema de hasta qué punto estos enunciados, estos deseos, estos caprichos, estas decisiones que toma el presidente de la República, atribuyéndose una serie de prerrogativas, tienen que ser acatados por la población, o solamente el haber hecho ese decreto es suficiente para rechazar y para desconocer el propio articulado que está allí establecido en el decreto de estado de excepción. No, en lo absoluto, la población, los ciudadanos, podemos acatar o cumplir un decreto de esta naturaleza. En este sentido es importante resaltar que el decreto como tal, amén de los comentarios que ya hemos hecho, que tocan parte de algunos de los temas planteados allí, amén de esos comentarios, el decreto incluso llega a dejar de aplicar, a desaplicar varias normas constitucionales, como por ejemplo, te menciono dos situaciones en particular, todo lo que se refiere a las competencias de la Asamblea Nacional para determinar votos de censura o responsabilidad política o sanciones a los altos funcionarios del gobierno, investigaciones en materia de corrupción, etcétera. Todo eso se deja sin efecto a través del decreto de estado de excepción. Se deja sin efecto la competencia de la Asamblea Nacional establecida en la Constitución para aprobar o no contratos de interés nacional, de empréstito público, de endeudamiento público. Es decir, se deja sin efecto varias parcelas de la Constitución, sin contar aquellas que se refieren a los derechos. ¿Eso no fue lo mismo que hizo Carmón Estanga en el año 2002? Así es. Y que fue considerado un dictador y que fue considerado desconocer a la Asamblea Nacional. De hecho, yo te iba a hacer un comentario. Nunca antes en la historia venezolana, nunca antes se había visto un decreto de estado de excepción y de emergencia económica que antes se llamaba decreto de suspensión de garantías con la Constitución del 61, tan amplio, nunca, ni en la época cuando lo dictó Rómulo Betancourt, ni en la época cuando lo dictó Carlos Andrés Pérez con el Caracazo en febrero de 1989, ni en la época de Caldera con la emergencia financiera y económica que se vivió durante el expresidente Rafael Caldera. Nunca año 94, antes, creo que año 94, nunca antes, y el único ejemplo que podemos encontrar de un decreto parecido es el decreto de Pedro Carmona Estanga. Es el único ejemplo. Y por eso la pregunta tuya es muy pertinente. ¿Qué hacer los venezolanos? ¿Debemos acatarlo? ¿Debemos cumplirlo? No. Y por eso es muy importante lo que hizo la Asamblea Nacional ayer. La Asamblea Nacional ayer sometió a consideración en su plenaria este decreto, como lo dice la Constitución. La Constitución le da la potestad a la Asamblea Nacional de pronunciarse, el deber de pronunciarse, de decir si lo aprueba o no. Incluso le da el deber, le da la potestad, el deber de revocar el decreto de ser necesario, ¿no? Cuando ellos cesaban las circunstancias que dieron lugar al decreto, si es que existieron, ¿no? Entonces, ayer se produjo algo muy importante. Institucionalmente, la Asamblea Nacional ya dijo: esto no es conforme a la Constitución, esto políticamente no se aprueba, esto institucionalmente desde el Parlamento, los representantes del pueblo venezolano no lo aprueban. Y ya con base en eso, con mayor fortaleza, mayores argumentos, con base en eso, ya los venezolanos pueden decir legítimamente, diciendo: esto no fue aprobado por el Parlamento, no fue aprobado por la Asamblea Nacional, esto requiere necesariamente, artículo 339 de la Constitución, la aprobación de la Asamblea Nacional, y como no lo tuvo, ese decreto entonces no tiene ninguna eficacia jurídica, ningún efecto, ninguna vigencia, y además siempre hay que recordar el contenido del artículo 333 de la Constitución. El artículo 333 de la Constitución, que siempre lo reiteramos, es muy claro, es un artículo que dice que si la Constitución fuera de alguna manera derogada o desconocida por un acto de fuerza o por cualquier mecanismo distinto a los establecidos en ella, cualquier ciudadano, investido o no de autoridad, está obligado a colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. ¿Qué es lo que significa esto? ¿O cómo se traduce eso? En un deber constitucional y ciudadano que tenemos todos, nosotros los venezolanos, de no acatar actos y disposiciones, decretos de carácter inconstitucional, vengan de donde vengan. Fíjate que me llamó también ayer la atención de lo que pasó en la Asamblea Nacional, que la bancada del gobierno, la bancada oficialista, no aprobó el decreto. Ellos simplemente fue salvar su voto.
¿Eso se puede considerar como un apoyo al decreto o simplemente marcan distancia pero no fijan posición? La decisión tomada por la bancada oficialista, ¿cómo se puede leer? La decisión es una decisión donde ellos están buscando, ellos están tratando de crear una argumentación jurídica, por cierto, muy débil, una argumentación jurídica en el sentido de decir que esa votación, ese debate que hubo ayer era un debate convocado irregularmente y era un debate convocado fuera de los plazos, ¿no? Y por ser un debate convocado fuera de los plazos, para ellos, en pensamiento del oficialismo, del jefe de la bancada, Héctor Rodríguez, y los demás representantes de la bancada, en su mente, para ellos el debate es írrito, es inconforme, es nulo. Y entonces ellos lo que están buscando es crear condiciones para que luego el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional pueda decir con alguna argumentación, bueno, la decisión de la Asamblea Nacional no es correcta, no es legítima, no es válida, no es constitucional, por algún argumento relacionado con lo que es la convocatoria. Por la forma, además, ¿no? Por la forma. Eso fue lo mismo que argumentó en enero con el primer decreto de emergencia, ¿no? Así es. Entonces ellos están buscando precisamente eso. Ellos están buscando crear argumentos o detalles de carácter técnico, jurídico, que en estos momentos son inaplicables, no procedentes, injustificables en la exposición que hizo la bancada del oficialismo, para luego decir, bueno, por estos argumentos de carácter técnico-jurídico, entonces la decisión de la Asamblea Nacional, por estos argumentos de forma, la decisión de la Asamblea Nacional es una decisión contraria a derecho, no conforme con la Constitución y por lo tanto, entonces habilitar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o que se sienta habilitada para decir, yo pongo el decreto en vigencia como lo hizo en enero, cuando la Asamblea Nacional le dijo no al primer decreto de emergencia económica, o como lo hizo en marzo, cuando la Asamblea Nacional le dijo no a la prórroga del decreto de emergencia económica. Que para efectos prácticos tuvo muy poco beneficio en cuanto a la situación de crisis económica que tenemos en Venezuela. Ese decreto lo que permitió fue que hubiera un tipo de cambio que se ha devaluado en más del 100% en estos 4 meses, donde se disparara la inflación, donde no se resolviera el problema del abastecimiento, donde, digamos, la crisis económica no se resolvió. Sí, digamos, fue un pulso para que se impusiera la tesis del decreto de emergencia económica, pero realmente en efectos prácticos para el ciudadano no tuvo ninguna consecuencia positiva, ¿no? No tuvo ninguna consecuencia positiva por 2 razones. Una, como tú bien lo has dicho, se siguieron aplicando las mismas políticas, entre comillas, socialistas, que han llevado a esta crisis que estamos viviendo en Venezuela. Políticas socialistas para aplicar el capitalismo más salvaje que estamos teniendo en Venezuela. Pero bueno. Estamos viviendo esta crisis social, humanitaria y económica en Venezuela. Pero además, el decreto de emergencia económica, durante la vigencia que tuvo, esa primera etapa, vamos a decir eso, ese primer decreto, porque ahora tenemos este otro decreto que ya fue no aprobado por la Asamblea Nacional. Ese decreto de emergencia económica que estuvo entre enero y mayo en vigencia por fuerza del Tribunal Supremo de Justicia, solo sirvió ¿para qué? Para ajustar el tipo de cambio. Y la primera pregunta que yo me hago es, ¿era necesario un decreto de emergencia económica para ajustar el tipo de cambio? No. La Constitución permite suscribir convenios cambiarios entre Ministerio de Finanzas y Banco Central de Venezuela para hacerlo. Que es parte de sus atribuciones regulares y ordinarias. Claro. Era necesario, por ejemplo, con el decreto de emergencia económica se crearon los comités locales de abastecimiento popular, los CLAP. ¿Era necesario el decreto de emergencia económica para crear los CLAP? En lo absoluto, no. Esa es una potestad que tiene el presidente de la República conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Crear cualquier órgano o ente que él cree necesario dentro de la administración pública a nivel nacional y a nivel local. Entonces, ¿era necesario hacer? No, no era necesario el decreto de emergencia económica. Fíjate, para lo único que sirvió el decreto de emergencia económica en realidad para Nicolás Maduro fue para no aplicar la Constitución, desacatar la Constitución en lo que se refiere al voto de censura del ministro de Alimentación, Marco Torres, porque fue con base en ese decreto de emergencia económica que Nicolás Maduro dictó una medida, un decreto adicional, donde dice, como estamos en emergencia económica, no se va a acatar y queda sin efecto, se suspenden los efectos de cualquier voto de censura contra cualquier ministro que se dicte
contra el ministro Marco Sí. Torres o contra cualquier otro ministro o vicepresidente de la República, porque tenemos vicepresidentes ejecutivos y vicepresidentes en algunas áreas económicas, exactamente. sociales, exactamente. Para lo único que sirvió fue para no cumplir la Constitución. Conclusión, estos decretos que está dictando Nicolás Maduro están buscando huir, escapar de la Constitución, constituir un estado de cosas, un régimen jurídico distinto a la Constitución, donde él concentra todos los poderes, otorgarse facultades normativas, legislativas y facultades amplísimas en materia político, económica, social y en materia de orden público, y prácticamente constituirse en un dictador a lo Fujimori, es Sí. decir, en ese ese mismo tono. Vamos a hacer una pausa, José Vicente, pero al regreso me gustaría saber también estas medidas que está tomando el gobierno, este decreto de emergencia económica y de estado de excepción, rechazado ya por la Asamblea Nacional. No sabemos qué va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia. Para el momento que estamos grabando el programa todavía no se ha pronunciado al respecto. ¿Pudiera tener algún impacto en estas otras iniciativas ciudadanas, como es el referendo revocatorio o como podría ser la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que ya también se está coqueteando con esa idea? ¿Pudiera tener algún efecto en el tema político e incluso en las manifestaciones de calle, las protestas que se están registrando en estas horas en nuestro país? Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando acerca de este tema con José Vicente Haro, profesor universitario y abogado con especialización en Derecho Constitucional. Ya venimos con más de Análisis Venezolano. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Si no tienes Social Security o crédito, no te preocupes. Trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto 6 sales manejando. Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger. Estamos en el 3061 Northwest 36th Street de Miami y nuestro teléfono es el 305-571-6604. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Kia Sportage 2014, todoterreno familiar, 42,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $239 al mes. Toyota Corolla 2014, económico, duradero, 37,000 millas. Un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $215 al mes. Jeep Wrangler 2014, 4x4, suspensión levantada, rines, gomas, más de $10,000 en accesorios. 15,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes. Ven y pregunta por el precio especial. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto. Hola amigos, te saluda Roberto para invitarte este 24 de junio al Flamingo Teatro Bar. Será mi lanzamiento y espero contar con todos ustedes. Estará Viviana, Miguel Moli, las chicas, recordando la época dorada del merengue. Así que no te lo puedes perder. Baila conmigo, que llegó Roberto.